Hola, nos vemos de nuevo en el segundo módulo de Creando tu API con Netcore, en esta ocasión con el módulo capa de datos, un tema sumamente importante y que nos va a servir en nuestra creación de API porque obviamente de algún lado vamos a obtener nuestra data. Así que sin más preámbulo, veamos qué tenemos en este segundo módulo. El contenido que tenemos, vamos a ver distintos escenarios en los cuales tendremos que decidir cuál vamos a elegir y vamos a ver nuestras posibilidades que son Code First, Database First. Vamos a ver las ventajas, características, cuándo, por qué. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlos y obviamente vamos a tener nuestras conclusiones. Así que iniciemos con una pequeña frase. In God we trust, all others bring data. Iniciando de una vez a construir conceptos, vamos de una vez a ver los escenarios. Imagínate que tienes que crear una app a partir de una base de datos existente o vas a crear un sistema que no tendrá un gran flujo de datos, o tal vez tendrás base de datos con millones de registros y necesitarás hacer consultas frecuentes. ¿Cuál approach debes elegir? Es una pregunta que te puede surgir. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver qué conclusiones tomamos acerca de esto. Bueno, Code First es básicamente crear tus entidades de dominio y a partir de este punto generar la base de datos. Mientras que Database First es crear los modelos a clases poco a partir de una base de datos existente. Tenemos estas dos posibilidades en Entity Framework Core. En .NET Framework tenemos también .NET estándar. Existe la posibilidad de generar un diagrama y a partir de ahí generar las clases. Pero en .NET Core vamos a ver lo que es Code First y Database First. Iniciamos más a profundidad acerca de Code First. Ciertamente si has utilizado Entity Framework en el pasado, probablemente es un hecho que has escuchado hablar acerca de Code First. Code First básicamente lo que nos permite es describir el modelo conceptual de nuestra aplicación y Entity Framework nos genera una base de datos a partir de estos modelos automáticamente. Salimos un poquito de los mitos, vamos a salir un poquito de las confusiones, sabiendo, por ejemplo, algunos de los que podemos escuchar es que solo sirve para crear proyectos nuevos, que no podemos utilizarlo si la base de datos ya está creada, que limita demasiado el control de la base de datos. Pero la realidad es que podemos utilizar Code First para una base de datos que ya exista. Puedes tener el control de tu base de datos y acceder a ellos en cualquier momento. Sin embargo, tendrá que ser por medio de código C# y link. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede tener Code First? Bueno, vas a tener control de las clases, máximo control sobre el código de tu modelo de base de datos en C#, ya que son clases que construyes desde cero. Depende de tus skills. Si tú eres de esos desarrolladores a los que no les gusta tocar SQL o Transact SQL ni con un palo, Code First es para ti. Porque el tooling se encarga de generar la base de datos en función de tu código. No tienes que escribir scripts en SQL para generar tus tablas. ¿Cuáles podrían ser las posibles desventajas? Bueno, debes dominar muy bien lo que es Entity Framework, más que con el enfoque de Database First. También debes saber muy bien lo que es Link, porque cualquier cosa que necesites persistir u obtener de tu base de datos lo tienes que implementar con código C# y Link, ya que la base de datos que se genera por detrás no la puedes tocar. Entonces esa es una de las posibles desventajas que podrías tener. Entonces, ¿cómo aplicar Code First en Netcore? Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí, un pequeño videíto que nos explica nos muestra cómo aplicar Code First. Vamos a conocer cómo funciona y luego vamos a ver el video. Entonces, lo primero que necesitamos es crear nuestros modelos, así como los que vemos ahí, como la clase autor, la clase book, con las propiedades, un key como
un data annotation key, como si fuera un primary key en base de datos, en Transact SQL, con otros atributos como nombre, last name, email. También tenemos la clase book. Y básicamente esos son dos modelos de nuestra base de datos. Vamos a tener una biblioteca con autor y libros, con una relación de autor, puede tener muchos libros. Entonces, también necesitamos crear un DB context. El DB context básicamente tiene las propiedades de bset de autor y book, authors and books, que son para la creación de nuestra base de datos. Y también vamos a crear un DB Context Factory. El DB Context Factory lo que puede hacer es que básicamente tienes que interpretar, tienes que implementar la interfaz de IDSIME-TimeDB DB Context Factory, y esto hace, derivado de DB Context obviamente, hace que la herramienta omita otras formas de crear el DB Context y tome esto como base. Y usa este DB Context Factory para el diseño o fabricar nuestra base de datos en tiempo de ejecución. Así que cuando estamos usando code first en Netcore, necesitamos, aparte de crear podemos hacerlo con el DB Context, pero tenemos que tener cuidado de que el runtime y ciertas configuraciones estén en la misma versión, pues generarnos un error. Así que para cuidarnos un poquito más, podemos hacer nuestro DB Context Factory, donde le especificamos que use IDSIME-TimeContext Factory y que me cree el DB Context basado en esto. Los siguientes pasos que necesitas hacer es instalar el paquete de Entity Framework Core Tools y Entity Framework Core Design. Entonces, una vez instalado, si estamos en Visual Studio, si ejecutamos un comando, o si estamos en Visual Studio Code, ejecutamos otro. Por ejemplo, si es en la consola de Nugget, escribimos alt migration initial, y si es en Visual Code, .NET F migrations add y el nombre de tu migración. Una vez hacemos esto, que este comando crea la migración a la base de datos para crear las tablas de tus modelos, entonces cuando eso se ejecuta exitosamente, ejecutamos update database en Visual Studio o .NET F database update en Visual Studio Code, y este comando lo que hace es aplicar esa nueva migración de base de datos. Ahí se va a crear la base de datos que está configurada en esa migración inicial. Entonces, vamos a ver en práctica ahora cómo es aplicar Code First Entity Framework en Visual Studio Code. Esto es basado en el ejemplo que hicimos, o en las entidades que yo les mostré antes de Authors and Book. Vamos a ver, tenemos el DB Context y nuestro DB Context Factory, que tiene una instancia de Unicorn DB Context con el Options Builder Options. Como ven, estoy ejecutando aquí el comando .NET F Migrations, add initial migration, es básicamente el nombre de la migración. Él va a hacer el build. Ahí nos da una pequeña advertencia, pero nada serio. Si no la tenemos creada, él va a crear la carpeta migrations y va a crear estos archivos que, como ven, se llaman igual como le pusimos a la migración, que es initial migration. Entonces, para hacer efectivos estos cambios, vamos a ejecutar el .NET F database update para que él nos cree la base de datos con los atributos de las entidades authors and books. Entonces vamos a ejecutar el comando. Aquí nos dice build started, build succeed. Un punto importante es que siempre
antes de ejecutar cualquier comando, nuestra aplicación tiene que estar, el build tiene que estar correcto, 0 errores, si no, no nos va a funcionar. Y aquí vemos API Demo, las tablas, instancia de base de datos. Y vemos la tabla Authors and Books. Nos creó la base de datos, nos creó las tablas y nos crea también Migration History. Ahí es como si nos guardara un historial de las migraciones que vamos a ir haciendo desde con Entity Framework, desde nuestra aplicación por consola. Y básicamente esta es la forma más rápida de aplicarlo. Code First por medio de la consola en Visual Studio Code. Podemos aplicar esto también en Visual Studio, la versión Community Standard, en nuestro NuGet Package Manager, pero obviamente tomando en cuenta lo que les mencioné, que los comandos cambian un poquito. Así que repasando lo aprendido, vimos qué es Code First, cuáles son los escenarios posibles, salimos de los mitos y vimos un paso a paso de cómo ejecutar Code First en Visual Studio Code en NetCore. Todavía nos queda algo pendiente, que es Database First. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video acerca de Database First. See you next.